Iglesia Caminando por Fe presenta la Biblia en un año. Paz del Señor, hermanos. Seguimos con nuestra lectura bíblica durante un año. Hoy corresponde al día 187 y estaremos leyendo el libro de Josué capítulo 8, Salmos 139, Jeremías 2 y Mateo 16. Pero antes vamos a poner en las manos este tiempo de nuestro Señor. Señor, te damos gracias por otro día más de vida. Gracias, Padre, por poder tener este tiempo y compartirlo, Señor, a través de este medio, Señor, y poder leer tu palabra. Te pedimos que seas tú, Señor, que dirija este tiempo y que todo lo que leamos, Padre, lo podamos comprender, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu bondad, Padre. Estaremos en comunión contigo, Señor, a través de esta lectura. Amén. Bueno, Josué capítulo 8. Entonces el Señor dijo a Josué: no temas ni te acobardes. Toma contigo a todo el pueblo de guerra y levántate. Sube a Jai. Mira, he entregado en tu mano al rey de Jai, su pueblo, su ciudad y su tierra. Harás con Jai y con su rey lo mismo que hiciste con Jericó y con su rey. Tomaréis para vosotros como botín solamente los despojos y el ganado. Prepara una emboscada a la ciudad detrás de ella. Y Josué se levantó con todo el pueblo de guerra para subir a Jai. Escogió Josué 30,000 hombres, valientes guerreros, los envió de noche y les dio órdenes diciendo: mirad, vais a poner emboscada a la ciudad por detrás de ella. No os alejéis mucho de la ciudad, sino estad todos alerta. Y yo y todo el pueblo que me acompaña nos acercaremos a la ciudad. Y sucederá que cuando ellos salgan a nuestro encuentro como la primera vez, nosotros huiremos delante de ellos. Y ellos saldrán tras nosotros hasta que los hayamos alejado de la ciudad, porque dirán: huyen ante nosotros como la primera vez. Huiremos pues ante ellos. Vosotros saldréis de la emboscada y os apoderaréis de la ciudad, porque el Señor vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Y será que cuando hayáis tomado la ciudad, le prenderéis fuego. Lo haréis conforme a la palabra del Señor. Mirad que yo os lo he mandado. Josué los envió y fueron al lugar de la emboscada y se quedaron entre Betel y Jai, al occidente de Jai, pero Josué pasó la noche entre el pueblo. Y se levantó Josué muy de mañana, pasó revista al pueblo y subió con los ancianos de Israel frente al pueblo de Jai. Entonces todos los hombres de guerra que estaban con él subieron y se acercaron y llegaron frente a la ciudad y acamparon al lado norte de Jai, y había un valle entre él y Jai. Tomó unos 5,000 hombres y los puso en emboscada entre Betel y Jai, al occidente de la ciudad. Y apostaron al pueblo todo ejército que estaba al norte de la ciudad, y su retaguardia que estaba al occidente de la ciudad. Y Josué pasó aquella noche en medio del valle. Y aconteció que al ver esto, el rey de Jai, los hombres de la ciudad se apresuraron, se levantaron temprano y salieron para enfrentarse a Israel en batalla, él y todo su pueblo, en el lugar señalado frente a la llanura del desierto. Pero no sabía que había una emboscada contra él por detrás de la ciudad. Y Josué y todo Israel se fingieron vencidos delante de ellos y huyeron camino del desierto. Y todo el pueblo que estaba en la ciudad fue llamado para perseguirlos, y persiguieron a Josué y se alejaron de la ciudad. No quedó hombre en Jai o Betel que no saliera tras Israel, y dejaron la ciudad sin protección por perseguir a Israel. Entonces el Señor dijo a Josué: extiende la jabalina que está en tu mano hacia Jai, porque la entregaré en tu mano. Y extendió Josué hacia la ciudad la jabalina que estaba en su mano. Y los que estaban emboscados se levantaron rápidamente de su lugar y corrieron cuando él extendió su mano.
entraron en la ciudad y se apoderaron de ella, y se apresuraron a prender fuego a la ciudad. Cuando los hombres de Jai se volvieron y miraron, he aquí el humo de la ciudad subía al cielo, y no tenían lugar a donde huir, ni por un lado ni por otro, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra sus perseguidores. Al ver Josué y todo Israel que los emboscados habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y mataron a los hombres de Jai. Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro, así que los de Jai quedaron en medio de Israel, unos por un lado y otros por el otro, y los mataron hasta que no quedar de ellos sobreviviente ni fugitivo. Pero tomaron vivo al rey de Jai y lo trajeron a Josué. Y sucedió que cuando Israel acabó de matar a todos los habitantes de Jai en el campo y en el desierto, a donde ellos los habían perseguido y todos habían caído al filo de espada hasta ser exterminados, todo Israel volvió a Jai y la hirieron a filo de espada. Y todos los que cayeron aquel día, tanto hombres como mujeres, fueron 12,000, todo el pueblo de Jai. Josué no retiró su mano con la cual tenía extendida la jabalina, hasta que hubo destruido por completo a todos los habitantes de Jai. Solo el ganado y los despojos de aquella ciudad tomó para sí Israel como botín, conforme a la palabra que el Señor había ordenado a Josué. Y quemó Josué a Jai y la convirtió en un montón de ruinas para siempre, en una desolación hasta el día de hoy. Y colgó al rey de Jai en un árbol hasta la tarde, y a la puesta del sol Josué dio orden que bajara su cadáver del árbol. Lo arrojaron a la entrada de la puerta de la ciudad y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta el día de hoy. Entonces edificó Josué un altar al Señor, Dios de Israel, en el monte Ebal, tal como Moisés, siervo del Señor, había ordenado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras sin labrar, sobre las cuales nadie había alzado herramienta de hierro, y sobre él ofrecieron holocaustos al Señor, y sacrificaron ofrendas de paz. Y escribió ahí sobre las piedras una copia de la ley que Moisés había escrito en presencia de los hijos de Israel. Todo Israel, con sus ancianos oficiales y jueces, estaba de pie a ambos lados del arca delante de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto del Señor, tanto el forastero como el nativo. La mitad de ellos estaba frente al monte Gerizim y la otra mitad frente al monte Ebal, tal como Moisés, siervo del Señor, había ordenado la primera vez, para que bendijeran al pueblo de Israel. Después Josué leyó todas las palabras de la ley, la bendición y la maldición, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo ni una palabra de todo lo que había ordenado Moisés que Josué no leyera delante de toda la asamblea de Israel, incluyendo las mujeres, los niños y los forasteros que vivían entre ellos. Salmos 139. Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has cercado, y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado, no lo puedo alcanzar. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Oh, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, ahí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, ahí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me volverán y a la luz en torno mío será noche.
ni aun las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Si los contara, serían más que la arena. Al despertar aún estoy contigo. Oh Dios, si tú hicieras morir al impío. Por tanto, apartaos de mí, hombres sanguinarios, porque hablan contra ti perversamente, y tus enemigos toman tu nombre en vano. No odio a los que te aborrecen, Señor, y no me repugnan los que se levantan contra ti. Los aborrezco con el más profundo odio. Se han convertido en mis enemigos. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoces mis iniquidades, mis inquietudes. Y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. Jeremías 2. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo: Ve y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: Así dice el Señor. De ti recuerdo el cariño de tu juventud, el amor de tu desposorio, de cuando me seguías en el desierto, por tierra no sembrada. Santo era Israel para el Señor, primicias de su cosecha. Todos los que comían de ella se hacían culpables. El mal venía sobre ellos, declara el Señor. Oíd la palabra del Señor, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dice el Señor: ¿Qué injusticia hallaron en mí vuestros padres para que se alejaran de mí y anduvieran tras lo vano y se hicieran vanos? Tampoco dijeron: ¿dónde está el Señor que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra de yermos y de barrancos, por una tierra seca y tenebrosa, una tierra por la que nadie pasó y donde ningún hombre habitó? Yo os traje a una tierra fértil, para que comierais de su fruto y de sus delicias, pero vinisteis y contaminasteis mi tierra, y de mi heredad hicisteis abominación. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está el Señor? Los que se ocupaban de la ley no me conocieron. Los gobernantes se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaban por Baal, y andaban tras cosas que no aprovechan. Por tanto, aún contenderé con vosotros, declara el Señor, y con los hijos de vuestros hijos contenderé. Pasad pues a las islas de Quitín, y ved, enviad gente a Cedar, y observad atentamente, y ved si ha habido cosa semejante. ¿Ha cambiado alguna nación sus dioses, aunque esos no son dioses? Pues mi pueblo ha cambiado su gloria, por lo que no aprovecha. Espantaos, oh cielos, por esto y temblad, quedad en extremo desolados, declara el Señor. Porque dos males ha hecho mi pueblo: me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. ¿Es un esclavo Israel o un siervo nacido en casa? ¿Por qué se ha convertido en presa? Contra él rugieron los leoncillos, rugieron fuertemente, y han hecho de su tierra una desolación. Sus ciudades están quemadas, sin habitantes. Incluso los hombres
de Memphis y de Tabnes te han afectado la coronilla. ¿No te ha sucedido esto por haber dejado al Señor tu Dios cuando Él te guiaba por el camino? Y ahora, ¿qué haces en el camino a Egipto para beber las aguas del Nilo? ¿O qué haces en el camino a Asiria para beber las aguas del Éufrates? Te castigará por tu propia maldad, y tus apostasías te condenarán. Reconoce, pues, y ve que es malo y amargo el dejar al Señor tu Dios y no tener temor de mí, declara el Señor, Dios de los ejércitos. Porque desde hace tiempo rompí tu yugo y arranqué tus coyundas, pero dijiste, no serviré, porque sobre toda colina alta y bajo todo árbol frondoso te echabas como ramera. Pero yo te planté con vid escogida, toda ella de simiente genuina. ¿Cómo pues te has vuelto delante de mí, de mi sarmiento degenerado de una vid extraña? Aunque te laves con soda y uses mucho jabón, la mancha de tu iniquidad está aún delante de mí, declara el Señor tu Dios. ¿Cómo puedes decir, no estoy manchada? ¿No he ido tras los Baales? Mira tu proceder en el valle, reconoce lo que has hecho. Eres una camella joven y liviana que enreda sus pasos. Asna montés acostumbrada al desierto, que en un ardor olfatea el viento. En la época de su celo, ¿quién la puede refrenar? Todos los que la busquen no se tienen que fatigar, en su mes la hallarán. Guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed. Mas dijiste, ¿es en vano? No, porque amo a los extraños y tras ellos andaré. ¿Cómo se avergüenza el ladrón cuando es descubierto? Así se ha avergonzado la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, los que dicen al leño, mi padre eres tú, y a la piedra, tú me engendraste, porque ellos me han vuelto la espalda y no el rostro. Pero en el tiempo de su calamidad dirán, levántate y sálvanos. Mas, ¿dónde están tus dioses los que hiciste para ti? Que se levanten a ver si pueden salvarte en el tiempo de tu calamidad, porque según el número de tus ciudades son tus dioses, oh Judá. ¿Por qué contendéis conmigo? Todos vosotros os habéis rebelado contra mí, declara el Señor. En vano he herido a vuestros hijos. No han aceptado corrección. Vuestra espada ha devorado a vuestros profetas como león destructor. Oh generación, atended a la palabra del Señor. ¿He sido yo un desierto para Israel o una tierra de densa oscuridad? ¿Por qué, dice mi pueblo, vaguemos libremente, no vendremos más a ti? ¿Se olvida una virgen de sus adornos y una novia de su atavío? Pues mi pueblo me ha olvidado por innumerables días. Qué bien preparas tu camino para buscar amor. Por eso aún a las malvadas has enseñado tus caminos. También en tus faldas se halla sangre de la vida de pobres inocentes. No los encontraste forzando la entrada, pero a pesar de todo esto, aún dices, soy inocente, ciertamente su ira se han apartado de mí. He aquí, entraré en juicio contigo, porque dices, no he pecado. ¿Por qué das tantas vueltas cambiando tu camino? También por Egipto serás avergonzada, como fuiste avergonzada por Asiria. También de ahí saldrás con las manos en la cabeza, porque el Señor ha desechado a aquellos en quienes confías, y no prosperarás con ellos. Mateo 16. Entonces los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús,
y para ponerle a prueba le pidieron que le mostrara una señal del cielo. Pero respondiendo, él les dijo: al caer la tarde decís, hará buen tiempo porque el cielo está rojizo. Y por la mañana, hoy habrá tempestad porque el cielo está rojizo y amenazador. Sabéis discernir al aspecto del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos. Una generación perversa y adúltera busca señal, y no se le dará señal, sino la señal de Jonás. Y dejándolos se fue. Los discípulos al pasar al otro lado se habían olvidado de tomar panes. Y Jesús les dijo: estad atentos y guardaos de la levadura de los fariseos y de saduceos. Y ellos discutían entre sí diciendo: ¿lo dice porque no tomamos panes? Pero Jesús, dándose cuenta, dijo: hombres de poca fe, ¿por qué discutís entre vosotros que no tenéis pan? ¿Todavía no entendéis ni recordáis los 5 panes para los 5,000 y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni los 7 panes para los 4,000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no os hablé de los panes? Pero guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura de los panes, sino de la enseñanza de los fariseos y saduceos. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que yo soy? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que él era el Cristo. Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle diciendo: no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose, él dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana al mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. En verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Amén. Bueno, hermanos, damos por terminada la lectura de hoy. Vamos a despedirnos con una oración. Señor, nuevamente te damos las gracias por haber permitido este tiempo, Señor, de comunión con nuestros hermanos a través de este medio. Te damos gracias, Señor, por tus palabras. Gracias, Señor, por tus consejos que vemos en tu palabra, Señor, aquí escritas. Por eso, Señor, te pongo en tus manos, Señor, a todos nuestros hermanos, a nuestros familiares y a aquellos amigos y conocidos, Señor, y a aquellas almas, Señor, que aún no han encontrado el camino, Señor. Te pido por ellos. También te pido por nuestra iglesia, Señor.
Te pido, Señor, también por este día, para a los que empiezan, Señor, que los guardes y los protejas durante todo el día, Señor. Te damos las gracias, Señor, y oramos porque podemos estar en comunión contigo, Señor, a través de tu Hijo. Gracias por todo, Señor. Amén.